Hola, ¿cómo están? Soy Marisa Brondo y como sé que terminan las vacaciones de invierno, les traigo esta historia. Resulta que, San Martín, después de haber libertado medio continente, tuvo que exiliarse, porque aquí los unitarios lo perseguían, porque no le perdonaban que no hubiera querido utilizar las armas contra sus compatriotas. Entonces se fue a vivir a Francia con su hija pequeña, Mercedes. Él le decía Merceditas. Bueno, vivieron muchos años allí. Mercedes se casó y tuvo 2 niñas. Y lo hicieron el abuelo José. José de San Martín todas las tardes se sentaba a escribir cartas, como esta tarde que les voy a contar. Estaba allí escribiendo cartas mientras su hija Mercedes le cebaba mates, cuando de pronto entraron como una tropilla las 2 niñas. ¡Abuelo! 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 Chicas, cállese la boca. Vayan afuera que el abuelo está trabajando, está escribiendo cartas. ¡Ay, abuelo!, dijo una de ellas. Déjalas, dijo el abuelo José. Que me encanta que me digan abuelo. ¿Qué quieren? Queremos que nos cuentes una historia. Hoy no nos contaste ninguna, abuelo, le dijeron las niñas. Entonces el abuelo dejó las cartas, giró la silla y se sentó frente a la cara de esas 2 niñas que tanto amaba. Y Mercedes se levantó y se fue. Desde la puerta miró feliz esa imagen de su papá con las 2 niñas. Y se marchó. Bueno, niñas, le dijo el abuelo, les voy a contar la historia que pasó en 1813. Resulta que los pobladores de la ribera del río eran atacados por los realistas. Desde 1810, desde la Revolución, los españoles atacaban. Imagínense ustedes, estar durmiendo y que de pronto les aparezcan estos soldados asesinos que les robaban los animales, les robaban el oro o la plata o la moneda y encima los mataban. Entonces el gobierno patrio me pidió ayuda. Organicé a 150 de mis mejores granaderos y hacia allí partimos. Hacía mucho calor porque era verano. Y entonces cabalgábamos de noche. Pero debíamos ponernos ponchos y grandes sombreros para parecer gauchos. Y que no se enterara nadie que íbamos hacia allí, para que no lo supieran los españoles y poder caerles de sorpresa. Cuando íbamos cabalgando en silencio, vinieron a avisarnos que ya había 11 barcos que estaban subiendo el Paraná. Tuvimos que redoblar nuestros esfuerzos. En esos 11 barcos habría por lo menos 300 soldados. Seguramente nos ganarían en soldados y en armas, pero nosotros le ganábamos en valor. Aceleramos el paso y marchamos más tiempo. Ellos iban por el agua, nosotros por la tierra. Se dirigían al pueblo de San Lorenzo. Era un pueblo de pocas casas donde estaba el convento de San Carlos de los franciscanos. Allí era un lugar donde el río era más ancho, pero además ellos se dirigían a desolar el convento porque consideraban que allí habría oro. Nosotros aceleramos la marcha. Llegamos allí el 2 de febrero, ya casi a la noche. Allí vimos los 11 barcos que se habían puesto allí a lo lejos y estaban bajando hacia los botes, las armas y los soldados. Y ya algunos venían remando.
Nosotros nos pusimos en el patio del convento. Para nuestra sorpresa vimos que el convento, los curas lo habían abandonado, y claro, por miedo. Entonces, desde el patio, nosotros podíamos ver cómo venían los españoles, pero ellos no podían vernos a nosotros. Entonces les prohibí prender el fuego y hablar, para no hacer bulla. Pero los soldados estaban excitados. Los que ya habían luchado sabían que venía otra batalla. Y los novatos porque era su primera. Para mí también era la primera, porque yo era la primera vez que iba a luchar en suelo patrio. En América. Entonces, para que se calmara, les permití que afilara las armas o que las limpiara. Y así pasamos una noche nerviosa, viendo venir al enemigo. Cuando ya despuntaba el día en el amanecer, ya los españoles habían ganado tierra y ya subían en forma difícil las armas y sus banderas. Entonces subí hasta el campanario y desde allí miré con catalejo. Y vi que habían armado 2 baterías para atacar por 2 lados al convento. Entonces bajé rápido y organicé yo también 2 baterías. En una iba yo al mando, en la otra iba el capitán Justo Bermúdez. Los íbamos a atacar también hacia los costados para que no pudieran escapar. Y entonces en un momento dado ellos empezaron a hacer sonar los tambores y a flamear las banderas y a gritar con las armas en mano. Entonces yo me subí a mi caballo y mis soldados, mis granaderos también, y levanté mi sable y grité: ¡al ataque, mis valientes! Y allí salimos, cabalgando a toda velocidad. Se oían nuestros tambores, los de ellos, las armas empezaban a sonar y allí nos enfrentamos en una terrible batalla. Ellos eran más, pero nosotros éramos mucho más valientes, teníamos mucho más por qué pelear, por nuestra patria, y allí fuimos y luchamos y nos enfrentamos encarnizadamente. Pero en un momento dado en la batalla, el fuego enemigo impacta en mi caballo y este cae, y yo quedo atrapado con una pierna debajo de él. Entonces un soldado enemigo me ve, pega un salto con un puñal y me corta la cara, pero en ese momento el valiente y generoso soldado Juan Bautista Cabral lo empuja y levanta el caballo para que yo pueda sacar la pierna. Y cuando me estoy levantando, yo tenía el hombro dislocado. Ya viene otro español a rematarme, pero también otro soldado valiente, Juan Bautista Baigorria, lo atraviesa de un lanzazo. Gracias a ellos dos, yo estoy vivo. Cabral, en su maniobra de defensa, fue atravesado por la espalda, gravemente herido. Siguió la batalla. Los españoles empezaron a retroceder atemorizados. Muchos corrían y se tiraban de cabeza en el agua. Y mientras ellos retrocedían, nosotros atacábamos. Y ellos retrocedían al grito de ¡viva el rey! Y nosotros atacábamos ¡viva la patria! Y ellos retrocedían y retrocedían. Así, retrocediendo, dejaron en el campo de batalla 40 muertos, 15 heridas y otro tanto de prisioneros, armas, cañones y sobre todo una de sus banderas, de sus estandartes, que nuestro valiente capitán Hipólito Bouchard arrebató a uno de los españoles de sus manos. Y abuelo, ¿qué pasó con Cabral?
con ese muchacho. Y fue gravemente herido. Vivió solo un par de horas. Nunca lo voy a olvidar a ese mulato que nació en Corrientes, igual que yo, que dio su vida por salvarme, por salvar a la patria. Es más, cuando vio que la muerte le venía, me dijo: viva la patria, general. Muero contento. He combatido al enemigo. Y murió. Nunca los voy a olvidar. Ni a este valiente y generoso soldado como Cabral, ni a Baigorria, ni a todos mis hombres tan valientes, que todo lo daban por nada. Y así fue, como luego de acomodarnos, los soldados, todos los granaderos estaban felices por la victoria, aparte después de esta victoria. Los españoles por mucho tiempo no atacaron más a los ribereños. Y se reían los granaderos y decían: le ganamos a esos maturrangos. ¿Maturrangos, abuelo? Sí, maturrangos. Porque eran poco inteligentes y malos jinetes. También le decíamos chapetones, porque eran tontos y medio desorientados. Las niñas comenzaron a reírse y se levantaron y salieron corriendo y gritaban: ¡maturrangos! ¡Chapetones! Y salieron corriendo de la habitación. Cuando ya el abuelo no las veía más, que habían salido como si fueran soldados cabalgando al lado de su abuelo, escuchó que gritaban: ¡al ataque, mis valientes! Y el abuelo se reía. Y luego miró sus cartas, se acomodó en la silla y volvió a escribir. Tal vez recuerden esa canción que comienza: Febo asoma, ya sus rayos iluminan el histórico convento, tras los muros, sordos ruidos. Bueno, si no la conocen, se la preguntan a la maestra. Bueno, esta es una historia contada por Felipe Piña en el libro El abuelo José. Se llama Los valientes y héroes soldados. Bueno, los dejo. Un beso grande y espero que les haya gustado. Chao.